La segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos ha tenido lugar. Una sesión muy activa desde el primer momento, con muchos problemas de tráfico, una sesión que se asemeja más en cuanto al horario de lo que vamos a vivir también en la clasificación de mañana y la carrera del domingo. Por lo tanto, había interés en conseguir sacar mayores datos y una sesión donde muchos de los equipos han seguido haciendo comprobaciones de sus mejoras. Hemos visto además tandas largas, por lo tanto todo eso lo vamos a estar comentando y vamos a dar comienzo con este resumen a los entrenamientos libres 2 del Gran Premio de los Países Bajos. La segunda sesión del Gran Premio de los Países Bajos daba comienzo, 14ª ronda, 13ª si excluimos el Gran Premio de Emilia-Romagna, ya lo hemos contado anteriormente, y vamos a hacer otra vez actualización de la marea naranja que tenemos, porque lo estamos viendo aquí, marea inmensa naranja, la que estamos viendo este fin de semana, y esto solo ha dado comienzo. Recordad que es únicamente el viernes, el domingo van a estar repletas las gradas de naranja y mañana ya también lo estarán. La sesión daba comienzo, vemos en este punto uno de los Alfa Romeos y, como digo, ha dado comienzo la sesión con todos los pilotos saliendo a pista en los primeros instantes, algo que en los libres 1 no ha ocurrido. Por ejemplo, en el caso de los Aston Martin se han quedado dentro, que han sido el equipo que más ha tardado, se han quedado dentro los primeros 20 minutos, esto en los libres 1. Los libres 2 han salido todos y por lo tanto ha generado problemas de tráfico. ¿Quién ha tenido problemas de tráfico? Pues además el piloto local, Max Verstappen, que lo estamos viendo aquí siendo bloqueado por Nico Hülkenberg, viniendo en vuelta lanzada, venía en vuelta para ponerse incluso primero, y se ha visto bloqueado por este momento, por este instante, por el piloto alemán. Esta acción además va a ser luego investigada, tiene que ir a declarar a comisarios Nico Hülkenberg, podría caerle una reprimenda por lo que ha ocurrido. Yo sinceramente, siendo obviamente libres, no creo que le caiga más de una reprimenda, un simple aviso, pero sí que la ha bloqueado bastante, y esto mañana puede ser problemático por todo el tráfico que también nos encontramos en este momento. Y esta sesión ha dado comienzo con errores de Oscar Piastri ya desde el primer momento en la curva 3. En este momento perdía la parte trasera y se le iba ligeramente, podía continuar, pero es que luego vamos a regresar a estos errores en la curva 3 de Oscar Piastri, ya lo veréis más adelante. La sesión seguía y veamos a pilotos ya ir completando sus vueltas, y en este punto vemos a un Fernando Alonso en 10ª posición con los neumáticos duros. Su compañero de equipo partió con los neumáticos medios, y un Alonso que únicamente ha hecho comprobaciones extrañas. Esto lo vamos a ir explicando, sobre todo ya en la parte final del vídeo lo explicaremos mejor, porque los tiempos no han sido buenos de Fernando Alonso, pero en Aston Martin están muy motivados, y ya nos ha hablado Pedro de la Rosa de que estos tiempos quizá estamos viendo lo que ellos quieren que veamos. Eso más o menos es lo que ha ido indicando Pedro de la Rosa. Aquí le veíamos ponerse en esa 10ª posición, y a su vez veíamos a Max Verstappen, que no lo había podido hacer antes por el problema que había tenido de tráfico. Ahora sí, 10 minutos después de que diera comienzo la sesión, se ponía en esa primera posición, casi 2 décimas por delante de su compañero de equipo. Un minuto más tarde, recordemos lo que os había comentado anteriormente de los errores de Oscar Piastri, pues de repente la realización enfocaba y veíamos una bandera amarilla que rápidamente pasaba a ser una bandera roja. Bandera roja porque vemos aquí en este punto dos pilotos colisionados frente al muro en la curva 3. Vemos a Oscar Piastri, os lo había comentado, y también vemos a Daniel Ricciardo. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí para que los dos pilotos además estuviesen colisionados contra el muro? Bueno, pues el problema principal ha sido Oscar Piastri. En el mismo punto que os había comentado anteriormente, volvió a perder la parte trasera del monoplaza, esta vez sí que no pudiéndolo controlar y acabando colisionando contra el muro. El problema estuvo aquí, ya de por sí pues ha colisionado Oscar Piastri, por supuesto, ya de por sí hubiera sido bandera roja porque hay que arreglar además las protecciones y quitar el monoplaza de una zona muy delicada donde está. El problema es que no dio tiempo tampoco a avisar del todo a los pilotos, aunque su ingeniero sí que avisó a Daniel Ricciardo, pero no le dio tiempo a Daniel Ricciardo a reaccionar, y acabó en el momento en el que vio a Oscar Piastri colisionando también contra el muro, únicamente intentando evitarlo. Lo único que aquí hubo un problema, una problemática mayor, y es que fijaros cómo tiene las manos, Daniel Ricciardo habiendo ya colisionado contra el muro en estas imágenes que os estoy enseñando. No quitó las manos del volante en el momento de la colisión, se bajó con la mano dolorida. Tuvo que ir luego al centro médico que hay en los circuitos, y ha acabado siendo trasladado al hospital. Os mantendremos informados, os lo diré por Twitter también. En teoría se teme de una posible fractura, pero en teoría únicamente es para despejar dudas. No dicen que esté mal, estos son los primeros reportes por parte de AlphaTauri. Por si acaso ya está sonando Liam Lawson, que está en el circuito disponible por si hiciera falta que se subiera, que es el piloto reserva de AlphaTauri de Red Bull. Así que es posible que mañana veamos a Liam Lawson, si es que Daniel Ricciardo no se encuentra con la posición de poder disputar, si al final ha habido una fractura en su muñeca.
se ha quejado bastante, así que veremos qué es lo que ocurre, veremos cuando tengamos información al respecto sobre esa muñeca, cuando se sepa lo que ha pasado en el hospital, os lo informaremos. Pero bueno, la bandera roja se reanudó, vemos en este punto un Carlos Sainz, un equipo Ferrari que le ha costado mucho. Ahora veremos los tiempos que estaban haciendo, pero bueno, les ha costado bastante. Y en este punto de reanudación, muchos pilotos ya optaron por el neumático blando. Y aquí estamos viendo a un Alexander Albon que se quedaba a una milésima del tiempo de Sergio Pérez, que lograba también con neumáticos blandos posicionarse en primera posición, pero los tiempos seguían mejorando, no se quedaron ahí y primero vemos a un Lewis Hamilton ponerse en esa primera posición, pero fijaros ya cómo ha cambiado toda la tabla. Vemos a Sargent, que sí que ha superado a Checo, vemos a Stroll, vemos a Gasly. Stroll llegó también a estar primero, Gasly también le dio tiempo a pasar unos segundos en primera posición hasta que llegó Lewis Hamilton, y a Hamilton tampoco le duró mucho la alegría porque detrás de él venía Lando Norris a ponerse en esa primera posición, marcando récord tanto en el primero como en el tercer sector, y fue un vueltón de Lando Norris superando el mejor tiempo que había hecho Verstappen en los libres 1, tal fue así que Verstappen no le superó, Verstappen se quedó a 2 décimas, luego Verstappen logró también otra vez más mejorar su tiempo y se quedó a milésimas de Lando Norris, es decir, después de 2 intentos de Verstappen mantuvo aún así la primera posición, y en ese momento Verstappen se quejaba bastante del monoplaza, empezó a decir que había ciertas cosas que habían tocado y que no estaban del todo bien. Bueno, ya sabemos, Verstappen ahí quejándose. Luego además los pilotos estaban yendo tan al extremo que vimos a un Carlos Sainz nuevamente salirse fuera de la pista. Digo nuevamente porque se unía a Fernando Alonso y Max Verstappen, que lo habían hecho en los libres 1, ya lo hemos contado en el anterior resumen. Y ya habiendo pasado las vueltas con los neumáticos blandos, fijaros cómo se quedó ahí la tabla, porque empezaron a poner ya los neumáticos medios, neumáticos duros, algunos se mantuvieron con neumáticos blandos pero cargaron los coches de combustible para hacer comprobaciones de carrera, y empezamos a ver simulaciones de carrera. Ahora vamos a comentar muy brevemente porque eso lo hablaremos en otro vídeo, pero ahí vemos un Lewis Hamilton marcando 1.15.8, su ritmo que estaba teniendo con esos neumáticos medios, es un muy buen ritmo el que estaba consiguiendo marcar. Vimos a un Charles Leclerc que ha sufrido muchísimo en este punto ya al final de la sesión, que se quejó porque se le quedó una tira de la visera en su casco, se le quedó esta de otro piloto que lo soltó por delante y le cayó en su propio casco. Este tipo de cosas que siempre le suele ocurrir además a Leclerc, porque yo recuerdo tiras de estas que se le han quedado en los conductos de freno y eso le ha perjudicado carreras y demás. Bueno, pues ahora ha sido en estos libres y en su propio casco. Y la sesión dio fin con estos resultados que estáis viendo aquí. No os pongo los típicos resultados que solemos poner porque es que a la Fórmula 1, que suelen ponerlo la Fórmula 1 en la retransmisión oficial, no los ha acabado poniendo en el día de hoy. Así que estos son los resultados finales, con un Lando Norris, como os comentaba, en esa primera posición, detrás Max Verstappen a 23 milésimas de él, es decir, Norris lidera y sale como el piloto más rápido del día de hoy. Veremos mañana. Ya os había comentado en los libres 1 que yo me esperaba un mejor rendimiento del que habían demostrado en los libres 1 y efectivamente ha acabado siendo así. Y cerrando las 3 primeras posiciones, Alexander Albon. Muy bien el piloto anglo-tailandés, que luego más tarde consiguió pues otra vuelta más y mejorarla. Lewis Hamilton queda en esa cuarta posición, antes finalizó tercero, ahora finaliza cuarto. Yuki Tsunoda en quinto lugar, Pierre Gasly sexto, Sergio Pérez desciende hasta el séptimo puesto, octavo para Lance Stroll, noveno para Valtteri Bottas y cerrando las 10 primeras posiciones Fernando Alonso. Ahora lo explicamos. Un décimo para Charles Leclerc, que les ha costado muchísimo a los Ferrari y hay unas caras larguísimas en el box de Maranello. Décimo segundo para Logan Sargent, décimo tercero para Esteban Ocon, nuevamente fuera de los 10 primeros George Russell en decimocuarto lugar, Guan Yu Zhou decimoquinto, también el otro Ferrari Carlos Sainz en decimosexta posición, decimoséptimo para Kevin Magnussen, seguido por su compañero de equipo en decimoctavo lugar, decimonoveno y vigésimo los dos pilotos accidentados, Oscar Piastri decimonoveno, Daniel Ricciardo en vigésima posición. Este ha sido el resumen que hemos tenido a estos segundos entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos. Unos entrenamientos libres que, bueno, hay ciertas cosas que debemos matizar, pero ya hemos podido sacar un poco una imagen de lo que vamos a poder tener en este fin de semana. Hay ciertas cosas que podrían cambiar, pero bueno, vamos a contaros también además en cuanto a tiempos. Antes de contaros los tiempos y de tiempos de carrera, os tenemos que poner, por supuesto, este típico gráfico que siempre os ponemos en cuanto a pues los sectores y luego un pelín las velocidades, pero que bueno, lo hemos comentado en los libres 1, que las velocidades realmente son insignificantes. Sobre todo destacar, además comparándolo con los libres 1, la mejoría que ha tenido Lando Norris. Norris, que no estaba mal en la primera sesión, pero lo habíamos visto quedar sexto, ahora que ha quedado primero, pues desde luego que destaca muchísimo, siendo líder en el primer sector a casi una décima, poco menos de una décima de diferencia frente a Verstappen. Muy bien.
Luego el segundo sector falla bastante, ya lo habíamos visto, esto lo habíamos identificado en los libres 1, lo podéis mirar si queréis, que ya habíamos dicho que ahí McLaren parecía que flaqueaba un poco y efectivamente así lo hemos visto, quedando en esta ocasión cuarto. Y el tercer sector también ha rendido muy bien Lando Norris, consiguiendo quedar tercero. Destacable que vemos a los dos Ferrari, con lo mal que lo han hecho, el tercer sector ser suyo. Vemos a Leclerc en esa primera posición y a un Sainz ser tercero, que se queda únicamente a 6 milésimas de diferencia en ese sector de Lando Norris. O sea que ahí muy destacable los dos Ferrari. Vemos que Fernando Alonso, por ejemplo, ha descendido bastante, pero claramente si queda décimo pues iba a descender mucho. Vemos a un Verstappen siendo bastante constante. Me ha destacado mucho que el tercer sector esta vez ha sido bastante peor que anteriormente, pero bueno, y poco más podemos comentar de aquí. Y las velocidades, pues bueno, lo que os he comentado en los libres 1, poco representativas, es uno de los circuitos que es necesaria más carga aerodinámica, entonces tampoco tiene mucho sentido comentarlas, os las dejo aquí por si lo queréis ver. Leclerc vuelve a liderar, vemos a Pierre Gasly en esa segunda posición y poco más debemos de comentar en estas velocidades. Así que ya, sensaciones que podemos sacar un poco de este primer día que hemos vivido en el circuito de Zandvoort. Comentar. Aunque Max Verstappen no haya liderado los libres 2, desde luego que es el piloto que más fuerte se le ve. Le ha costado, o sea, es decir, no ha liderado ni siquiera los segundos entrenamientos libres, pero viene con muchísima motivación, por supuesto, por ser su Gran Premio del local. Ha ganado todas las carreras desde que está el Gran Premio de Países Bajos en la Fórmula 1. Se le ve muy fuerte y Red Bull no ha empujado realmente en estos segundos entrenamientos libres. Veremos qué tal mañana, pero vamos, que al final, pese a que no haya liderado en estos libres 2, para mí sigue siendo el claro favorito para todo este fin de semana, tanto para la pole como para la victoria. Muy sorprendente Lando Norris, sobre todo en comparación con los libres 1. Yo ya os había comentado que me esperaba más de ellos, no sabía si iban a llegar hasta este nivel o simplemente estar un poco más competitivos, pero desde luego que estaban en una posición bastante inferior a lo que se les esperaba y efectivamente ya en estos libres 2 vemos a un Norris que ha llegado incluso a liderar. Muy bien el piloto británico, muy bien McLaren. Oscar Piastri ha tenido el problema, pero bueno, ha sido un problema por conducción, no es en sí que el monoplaza no hubiera rendido bien. Traían también mejoras este fin de semana, así que veremos ya en fuego real cómo de representativos son. No tenemos además datos de vuelta larga para ellos, porque ellos lo han hecho con neumáticos blandos. Yo creo que eso no es tan representativo, porque es posible que ni lo lleguemos a ver en carrera, así que en ese sentido veremos qué tal rinden en tanda larga. En tanda corta, desde luego que lo han hecho muy bien. Muchísima sorpresa a los Williams, lo han hecho muy bien en los libres 1, lo vuelven a hacer muy bien en los libres 2, en esta ocasión incluso con un Alexander Albon quedando tercero, y luego ya Logan Sargeant sí que desciende más hasta el 12º puesto, pero lo había hecho bastante bien, siendo bastante competitivo. Veremos cómo evoluciona Williams. Es un circuito de bastante alta velocidad, por lo tanto ahí salen beneficiados, ya lo sabemos. Ejemplos, por ejemplo, Canadá o Silverstone son circuitos donde rindieron bien, y porque es un circuito de alta velocidad, por lo tanto en ese tipo de circuitos suelen hacerlo bastante bien. Con un Lewis Hamilton en cuarta posición, que nuevamente lo hace bastante bien el piloto británico, queda en las posiciones más elevadas, muy superior a su compañero de equipo. En los libres 1, Russell ha tenido la excusa de que sí que ha tenido tráfico en la vuelta lanzada, en esta ocasión no tiene excusa y ha quedado mucho por detrás. Por supuesto, me espero mucho más de Russell todavía, pero desde luego que Hamilton sí que está liderando en este fin de semana a los dos Mercedes con mano dura. Comentar. ¿Qué es lo que le ha pasado a Fernando Alonso a los Aston Martin ahora mismo? Pues realmente lo ha explicado muy bien Pedro de la Rosa, ha comentado que realmente estaban todavía haciendo comprobaciones de las mejoras y que además, para empezar, que estaban haciendo tandas largas, es decir, en el momento de los neumáticos blandos, Fernando Alonso iba con más combustible de lo normal, más combustible que para hacer tandas de clasificación, más combustible que frente a sus rivales y por eso su tiempo ha sido algo inferior. Eso es lo que ha comentado Pedro de la Rosa al respecto sobre el tiempo de Fernando Alonso y por qué no ha llegado ahí. Además de todo eso, a lo largo de las tandas largas, Fernando Alonso lo ha hecho realmente bien. Ha sido muy competitivo y estaba con un ritmo, con el neumático duro, haciendo tanda larga, extremadamente competitivo. Se le ha visto muy bien y es lo que nos lo ha comentado Pedro de la Rosa, que estaban haciendo las comprobaciones para carreras. Han querido enfocar un poco más para ello, por eso han tenido incluso 20 minutos de hacer únicamente tandas largas, cuando a lo mejor para la tanda corta han tenido un par de intentos y ya han desechado la idea. Es decir, que están enfocándose en la carrera. Obviamente mañana es muy importante, pero ese es el motivo principal por el que no le hemos visto a un Fernando Alonso quedar en tan buena posición en los libres 2. Ha sido por ese motivo. Además, también Pedro de la Rosa nos ha comentado que han estado haciendo comprobaciones que sabían que iban a ser erráticas, es decir, sabían que iban a fallar, pero querían hacer comprobaciones para seguir probando el balance. Pero Pedro de la Rosa lo ha dejado bastante claro, y es que dentro del box de Aston Martin están muy contentos con cómo está funcionando el AMR23 después de las mejoras. Se le
ha escapado una sonrisilla a Pedro de la Rosa diciendo, bueno, estamos muy cerca de... y se ha reído un poco. Está muy motivados, se le ha visto cómodo, se le ha visto con un muy buen balance al Aston Martin, sobre todo además en tanda larga le ha pasado al contrario de lo que llevábamos en los últimos fines de semana, que era un monoplaza que estaba fallando bastante, estaba siendo bastante errático, se ha asemejado mucho más a lo del principio de año, un monoplaza muy estable, un monoplaza con un muy buen balance y un monoplaza que en tanda larga funciona bastante bien. Veremos si eso se consigue traducir el domingo y si se consigue también materializar mañana, que la clasificación es muy importante. Las sensaciones por ahora son positivas. Y yo fijaros que yo siempre intento ser, no negativo, pero intento ser lo más realista posible. No suelo dar esperanzas en muchas ocasiones cuando no las hay. Por ejemplo, yo en Bahrein, hasta que no vimos la carrera, yo no tenía ninguna esperanza todavía con Aston Martin de que fuesen capaces de hacer lo que hicieron en carrera. Hasta que no vimos la carrera, yo no lo fui, y los libres, por ejemplo, también me pasó más de lo mismo. Están los vídeos grabados, lo podéis ver. Sinceramente, este fin de semana me da muy buena sensación. Quizá nos equivocamos, quizá tenemos que venir el domingo y decir, pues nos equivocamos, Aston Martin sigue sin haber regresado al nivel al que se le esperaba. Puede llegar a ser. Pero yo sinceramente tengo muy buenas expectativas sobre Aston Martin este fin de semana. Creo que lo pueden hacer realmente bien. Y las caras que tenían dentro de Aston Martin me dicen más de lo mismo. Por el contrario, las caras en Ferrari han sido horribles. Se viene una noche de muchísimo trabajo en el box de Maranello. No han rendido, no han encontrado el rendimiento, muy incómodo los dos pilotos. El SF23 ha sido un monoplaza muy errático, muy complicado de llevar, con poquísimo balance. Las caras en Maranello todas largas, según ha comentado Albert Fabrega, no había ni una esperanza prácticamente. Se viene una noche muy larga porque van a tener que hacer muchos cambios de configuración para encontrar el balance correcto, porque no lo están consiguiendo con el Ferrari. Y es que el ritmo de Ferrari sí que ha sido real. Hemos visto durante una gran tramo de la sesión a Charles Leclerc en última posición sin conseguir pasar de ahí, y un Carlos Sainz que rondaba la 16ª, 15ª, 14ª posición. Luego finalmente Leclerc en una vuelta lanzada ha conseguido ponerse un 10º, pero ha sido en los últimos momentos, siendo ya con la mejoría de la pista al extremo, y aún así ha quedado un 10º. Y por el otro lado Carlos Sainz 16º, es decir, se viene mucho trabajo en Ferrari porque hace falta. Esto es todo lo que tenemos después de estos segundos entrenamientos libres, así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas y de saber qué opináis acerca de estos entrenamientos libres, cuál ha sido vuestra opinión y qué pensáis que pasará mañana, quién creéis que se dará la pole. Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de recibirlo. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, porque apoyaréis muchísimo el canal, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.